Vamos a estudiar en esta tarde la introducción a la segunda epístola de San Juan Apóstol. En los antiguos manuscritos griegos, el título es sencillamente Canon de Segunda de Juan. Ve lo que se dice en cuanto al título de la primera epístola. No dispone ninguna evidencia por la que podamos saber si esta carta es la segunda en orden cronológico, pero por medio de una comparación del texto de las tres epístolas atribuidas a Juan, parece probablemente que esta fue escrita después de la primera, la que llamamos segunda, parece referirse al contenido de la primera en una forma que es natural. Si es que el autor ya había escrito la carta, pero larga, pero que sería extraño si la más corta hubiese sido escrita primero. San Juan 5, 7, 2 del 5 al 7, 9, 12, con 1 de Juan 1, 4, 2, 4 al 5, 7, 18, 5, 10, 12. El autor de esta epístola, la cuestión de la paternidad literaria queda resuelta hasta cierto grado con las dos primeras palabras de la epístola, el anciano, pero la identidad del anciano aún debe estudiarse. El consenso de los eruditos se inclinan a favor de Juan como el autor, y por lo general se concuerda en que el título anciano es singularmente adecuado para el anciano apóstol que sobrevivió largamente a sus compañeros del ministerio. Si Juan estaba escribiendo a un individuo o a un grupo que él era bien conocido, no tenía necesidad de usar otra identificación fuera del calificativo afectuoso con que ya era conocido por sus lectores. La identificación del anciano depende en gran medida de la relación que se descubre entre la segunda epístola y la primera epístola, y entre ambas y el cuarto evangelio. Las similitudes evidentes entre la segunda carta y la primera sugieren un autor común. La palabra anticristo es exclusiva del versículo 7 y de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, versículo 22 y el capítulo 4, versículo 3. En cuanto al estilo similar, compárese andando en la verdad de Segunda de Juan, capítulo 4, con andando en la luz de Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Un mandamiento nuevo, Segunda de Juan, capítulo 5, con un mandamiento nuevo, Primera de Juan 2, 8. Nos amemos unos a otros, Segunda de Juan 5, 2, 1 y Primera de Juan 3, 11. Tiene al Padre, al Hijo, Segunda de Juan 2, 9, tiene al Hijo, Primera de Juan 5, 12,
como se presentó en la introducción de la epístola, hay razones válidas para aceptar al apóstol Juan como el autor de esta carta, así como del evangelio que lleva su nombre. Si se aceptan estas razones, también pueden aceptarse que Juan es el autor de esta epístola. ¿Cuál es el marco histórico? Por las razones ya expuestas, el problema que esta carta fue escrita después de la primera epístola, y si a Juan como el autor, entonces se escribió poco después de la primera carta, debido a la edad del apóstol. Introducción de la primera epístola. El factor adicional que manifiesta la segunda epístola es que falsos maestros estaban abusando de la hospitalidad cristiana para propagar doctrinas falsas. En cuarto lugar, vamos a ver el tema. Una lectura superficial de la epístola basta para captar su naturaleza íntima. Evidentemente es una carta personal, pero si fue dirigida a un individuo o a un grupo, eso depende de la interpretación que se dé a la frase a la señora elegida y a sus hijos del versículo 1. Dentro de estos límites, el tema de la epístola demuestra satisfacción por el estado espiritual de los lectores. Los anima en el sentido cristiano. Es una amonestación contra los falsos maestros y sugiere cómo tratar a los engañadores. La carta revela el espíritu tierno y amante del autor y la belleza de la intimidad espiritual que podía existir entre los hermanos en la fe de la iglesia primitiva. Se ha sugerido que el tamaño casi idéntico de la segunda epístola de la tercera se debe a la dimensión de la hoja de papiro que por lo general se usaba en esos entonces. Por lo tanto, mis buenos hermanos, aquí en esta fase terminamos conociendo el tema de esta epístola. Juan, el teólogo que escribió el libro de San Juan en su pura teología y que escribe la epístola de Primera de Juan, también escribe la segunda epístola de Juan y tiene una tercera para la próxima vez de Juan. En cada detalle observamos a un hombre que conocía verdaderamente lo que significa el cristianismo. Sabía que el cristianismo es algo que tiene que ver con el aspecto vertical, nuestra adoración directamente a Dios, y también con el aspecto horizontal. Tiene que ver con la forma de tratar de llevarse bien con nuestros semejantes. Es por eso que Juan dedicó alrededor de 20 capítulos a hablar del ministerio y de algunas cosas que ninguno de los evangelios sinópticos menciona o destaca, por el hecho de que Juan fue uno de los discípulos que permaneció siempre cerca de Jesús. Inclusive el que recostó su cabeza en el pecho de Jesús
el que conoció el palpitar del corazón de Jesús y pudo escuchar cada latido de su corazón. Antiguamente llamado Boanerges y posteriormente el discípulo amado, y cuando escribe la primera y la segunda y la tercera de Juan, ya era un hombre maduro, un hombre anciano. Por consiguiente, Juan lo que expresa es no teoría, sino que puro conocimiento del amor, de la gracia de Cristo Jesús. Era un cristianismo pragmático y el abstractismo no existía en la vida del discípulo amado, del anciano Juan, del vidente Juan, del hombre de la isla de Patmos, el hombre que caminó, que sintió cada paso de Cristo Jesús y por consiguiente él verdaderamente conoció a Cristo Jesús. Ese era su anhelo, ese era su deseo, conocerlo, verlo ascender y hablar con él antes de que todo hubiese terminado en su ministerio, antes de haber escrito el libro de Apocalipsis. Mis hermanos, Juan, el discípulo amado, hizo un tremendo aporte al mundo cristiano por su testimonio, por su entrega, por su renunciamiento al mundo y a las cosas que en el mundo hay, y solamente se consagró total y completamente para servirle a Dios. Esa debe ser el anhelo de cada cristiano, y especialmente hablamos de nuestros amigos en los 6 continentes de habla hispana. Estamos hablando a los hermanos en Cristo de los 6 continentes de habla hispana, que debemos vivir un cristianismo pragmático, un cristianismo práctico. Eso es lo que cuenta, eso es lo que vale, y dejaremos a este mundo mejor que como lo hemos encontrado. Vamos a orar. Padre nuestro, en esta hora te damos gracias por habernos dado la oportunidad de estudiar la introducción a la segunda epístola de Juan Apóstol. Y ayúdanos a tener esa experiencia de Juan, ese deseo, ese anhelo vehemente de poder caminar cerca de ti, de poder estrechar tus manos, de poder escuchar el palpitar de tu corazón, de poder sentir tu amor en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser parte de todos aquellos que vivirán contigo por toda la eternidad. Bendice a todos nuestros amigos y a todos nuestros hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.